El ácido láctico era un veneno espeso, quemaba los músculos, cada brazada ahora una tortura de voluntad, no de técnica. El rugido de la tribuna ya no era aliento, era un sonido blanco y distorsionado, filtrándose a través del muro de agua como una sentencia. Quedaban 20 metros que en este infierno olímpico se sentían como 20 kilómetros. Bajo la turbulencia, la línea negra en el fondo de la piscina vibraba, un sendero engañoso hacia una meta que ya parecía inaccesible. Sentía la espuma de la líder, la estadounidense, chocando contra su mano derecha, una estela de poder y superioridad que gritaba la distancia. Esta era la parte de la carrera donde la esperanza, para ella, siempre se ahogaba primero. No había estrategia que valiera, solo supervivencia química. La medalla era solo un espejismo lejano, justo antes de que el cuerpo cediera. La diferencia no era de centímetros, era de mundos. La chica de la bandera de barras y estrellas había entrado en el modo muerte cerebral del campeón, esa velocidad sostenida y brutal, donde el dolor se convierte en combustible. Ella, por contraste, sentía cada milisegundo de su esfuerzo como una humillación pública. Sus piernas eran pesas muertas, respondiendo con lentitud grotesca a las órdenes del cerebro. Intentaba encontrar el ritmo, el punto de contacto perfecto que había ensayado miles de veces en la altura, pero solo hallaba resistencia, una pared invisible que le robaba la velocidad con cada patada. Estaba en la sombra, una figura periférica en un evento ya decidido, una nota a pie de página en el inevitable titular que mañana anunciaría el oro asegurado para el norte. El tiempo se había agotado, y lo peor era la certeza fría y racional. Lo había dado todo, pero el todo simplemente no era suficiente contra ese poderío. Cuando levantó brevemente la cabeza para el penúltimo respiro, no vio las gradas. Vio el destello de su gorro blanco, la bandera mexicana pegada a la sien, sintiendo de golpe no el peso del agua, sino el peso de una nación que dormía esperando este milagro. Traicionar ese anhelo era impensable, no por la medalla, sino por el respeto al esfuerzo. Era el instante donde la narrativa personal debía romperse, donde la lógica debía ser estrangulada y arrojada al agua turbia. Los pulmones exigían detenerse, pedían la rendición honorable, pero un impulso primario, animal, se activó. Un recuerdo fugaz de los entrenamientos solitarios en la madrugada la impulsó a un acto suicida, ignorar el dolor, ignorar la distancia y vaciar el único tanque de oxígeno que le quedaba, sin importar que la meta aún pareciera inalcanzable o que el músculo se desgarrara en el proceso. Fue un cambio de marcha que nadie, ni los cronometristas, ni la propia estadounidense, registrada a 25 metros por delante, pudo notar en aquel pandemonio acuático. Ella hundió la barbilla y dejó que la inercia de la derrota se transformara en una rabia silenciosa y dirigida. Ya no estaba compitiendo contra la americana, estaba compitiendo contra la certeza de su propio fracaso y contra el reloj biológico que le dictaba el colapso. Su brazada se acortó, volviéndose más violenta, desmantelando la técnica perfecta por la necesidad pura. El agua alrededor de sus oídos dejó de ser un amortiguador y se convirtió en un tamborileo sordo y brutal, un ritmo que solo existía para impulsar su cuerpo mutilado hacia adelante. Eran los últimos 10 metros, el territorio de la ceguera y el instinto puro. Ahora, sin importar el resultado final, el ataque había comenzado. El ataque estaba en marcha, pero la piscina, en su cruda verdad y su lógica despiadada, ya había dictado sentencia. Todos los pronósticos, cada gota de tinta derramada en las columnas deportivas y cada algoritmo de predicción señalaban a la calle 4, a la estadounidense. Su palmarés no era solo una lista de triunfos, era una dinastía construida sobre la precisión biomecánica y el dinero infinito invertido en la perfección atlética. Había roto récords mundiales 3 veces en los últimos 18 meses y su tiempo de calificación era 1.7 segundos más rápido que cualquier otra nadadora en el continente. Ese 1.7 no era solo una cifra,
Era un abismo geológico, una condena de velocidad que convertía cualquier esperanza local en un mero ejercicio de cortesía patriótica. Los comentaristas ya tenían preparado el guión, digna participación de la mexicana, pero la hegemonía no se negocia. La favorita no competía, sino que ejecutaba un protocolo. Era la encarnación del deporte como industria, un producto pulido, libre de la improvisación y el sudor de la necesidad. Su brazada era tan regular que funcionaba como un metrónomo sónico, midiendo la desesperación de sus rivales. Para ella, esta carrera era un trámite más. Para la nadadora que ahora atacaba desde el carril exterior, era la única oportunidad de su vida, la culminación de años luchando contra la falta de infraestructura, contra la desconfianza crónica de su propia federación. La multitud sentía esta disparidad con una punzada incómoda. No esperaban una victoria, solo querían que la derrota fuera heroica, que el margen no fuese humillante. Pero la diferencia entre el milagro y la estadística implacable es que la estadística siempre gana y la piscina era, ante todo, una calculadora fría de probabilidades. Desde la plataforma de transmisión se masticaba el juicio final. Los analistas internacionales, con sus voces neutras y sus gráficos brillantes, ya habían asignado el color del metal antes de que la carrera llegara a su mitad. El oro era un hecho consumado. La única pregunta era si la plata iría a Canadá o se mantendría en el carril contiguo. Los micrófonos se acercaban al final de la calle 4 como buitres esperando el festín. El pronóstico oficial de la cadena dominante había colocado las probabilidades de una victoria mexicana en 200-1, un número diseñado para desinflar el entusiasmo antes de que pudiera convertirse en rebelión. El aire olía a cloro y a la amarga aceptación de que el poder económico y el entrenamiento de élite siempre definirían las medallas importantes. El rugido inicial del público se había transformado en un zumbido denso de expectativa contenida, una especie de luto preventivo. Para la nadadora, cada brazada final no era solo una propulsión, sino la carga de un mandato incumplido que pesaba sobre su espalda, incluso bajo el agua. Ella sabía que, en la tribuna, había miles de ojos que habían visto ese mismo patrón demasiadas veces. La promesa inicial, el aguante firme y luego la inevitable caída ante el poderío extranjero. No se trataba solo de perder la medalla, sino de validar la narrativa que susurraba que el esfuerzo local siempre sería insuficiente, una simple comparsa en el escenario global. El agua que se estrellaba contra su rostro era fría, pero la sensación de fracaso potencial era mucho más helada. Esa era la presión real, no el tiempo del cronómetro, sino el silencio que vendría después, el eco del «lo intentamos, pero no se pudo», que ya sonaba, como un rumor funesto, en las cabezas de la nación. Los últimos 10 metros se sintieron como 10 kilómetros, el trayecto más largo y pesado de su vida. El ataque, que había comenzado con una chispa de fe ciega y coraje puro, ahora se enfrentaba al muro de la realidad biomecánica. La estadounidense, imperturbable, parecía incrementar su cadencia sin esfuerzo visible, como si la resistencia del agua no existiera para ella. Era un recordatorio brutal de que el espíritu no siempre puede vencer la física y la financiación. El jurado de la piscina ya había emitido su veredicto y la sentencia estaba siendo ejecutada centímetro a centímetro. La brecha no se cerraría, se mantendría. El dolor extremo en los músculos de la mexicana era la prueba física de una batalla psicológica perdida. Era el momento de la verdad, no el de la gloria, sino el de la confirmación de la profecía que la había perseguido desde que tocó la primera vez la alberca. La profecía era simple y despiadada. Los recursos ganan títulos. Desde su primera brazada seria, la vida de la mexicana no había sido la de un prodigio predestinado, sino la de una luchadora que nadaba río arriba contra el caudal implacable de la infraestructura. Nunca tuvo el acceso a los centros de alto rendimiento climatizados, donde el sol es artificial y la perfección
la norma, mientras la estadounidense, la rubia perfecta que ahora trazaba la línea de fuga delante de ella, crecía en piscinas olímpicas donde cada gota de agua era filtrada por tecnología de punta y cada entrenamiento era analizado por un ejército de biomecánicos. La mexicana se forjaba en el olvido. Su entrenamiento era una audacia, no una garantía. Era el esfuerzo individual desafiando la lógica del sistema, y la lógica, en el deporte de élite, casi siempre se impone, dejando la esperanza como un mero consuelo para los segundos lugares. Nunca fueron los 50 metros más rápidos los que definieron su carrera, sino los 50 pesos que faltaban para pagar la inscripción, el fisioterapeuta o el vuelo al campeonato nacional. La alberca donde pasó la adolescencia olía a cloro viejo y azulejo quebrado, no a victoria pulcra. Estaba al aire libre y sus mañanas heladas no eran un entrenamiento riguroso, sino una penitencia. Tuvo que negociar horarios con las clases de aquagym y esquivar a los niños en las carrileras, una humillación silenciosa que carcomía la moral. Cada vez que salía de esa agua turbia, sentía en el cuerpo el recordatorio de su estatus. No era la elegida, era la invasora. La piscina de la estadounidense era un laboratorio, la de ella un campo de batalla improvisado en el corazón de la necesidad, un sitio donde las medallas se ganaban primero contra la burocracia y después contra el cronómetro. Mientras sus rivales se enfocaban exclusivamente en perfeccionar la rotación del hombro o reducir microsegundos, la mexicana libraba una batalla de tiempo. El patrocinio era un mito, la beca era insuficiente y el entrenamiento a tiempo completo un lujo inalcanzable. Tras la sesión matutina, antes de la sesión vespertina, tenía que trabajar. El cuerpo, que debía estar en reposo y recuperación, estaba cargando cajas, atendiendo llamadas o sirviendo mesas. Dormía menos, comía peor, y la fatiga era su sombra constante, una que no desaparecía ni con los estiramientos más profundos. Esto no era el sacrificio romántico que se ve en las películas. Era la realidad cruda de la escasez que obligaba a cada músculo a rendir doble turno, desgastando la máquina a un ritmo que los expertos ya habían marcado como insostenible. El primer encuentro serio con la maquinaria estadounidense no fue una carrera, sino una revelación en un campamento de entrenamiento. Ella veía los trajes de baño de alta tecnología, las gafas personalizadas, el grupo de apoyo nutricional que medía cada gramo de carbohidratos. El contraste era un golpe bajo, directo a la autoestima. La estadounidense, con su porte inmaculado y su entrenador europeo de renombre, ni siquiera la notó. Para ellas, la mexicana no era una rival, era una estadística, un nombre en la lista que sería superado por una diferencia considerable. Ese día, en lugar de intimidarse, sintió una rabia fría. Entendió que su lucha no era solo física, sino también ideológica. Estaba compitiendo contra la perfección financiada, contra un modelo que no dejaba espacio para la hazaña surgida de la tierra. La acumulación de ese desgaste se manifestaba ahora en cada patada. Sus rodillas crujían, no por el esfuerzo de hoy, sino por los cientos de miles de metros nadados sin la supervisión médica adecuada. Las microlesiones ignoradas durante años, tratadas con hielo casero y pomadas baratas, ahora enviaban descargas eléctricas a través de su cuerpo. Los críticos deportivos de su propio país, aquellos que nunca habían entrado al agua fría con ella, habían susurrado la misma frase durante años. Tiene corazón, pero le falta la constitución. Decían que no tenía el físico ideal, que su carrera era una maravilla de corta duración destinada a desvanecerse en el momento crucial. Estas voces internas, estos fantasmas de la duda alimentados por la falta de apoyo, eran los que ahora gritaban en su oído: «Detente, ya has hecho suficiente, confirma la profecía». Y esa profecía no era solo personal, sino nacional. Sabía que no solo nadaba por una medalla, sino por la validación de un país,
harto de los casi. El peso de la historia deportiva mexicana, plagada de talentos que no llegaron a florecer por falta de apoyo, recaía sobre sus hombros mojados. El grito de su madre, el sacrificio de su entrenador local y la fe desesperada de millones que encendían veladoras ante el televisor eran una carga psíquica inmensa. Si fallaba, si confirmaba la brecha, no solo la decepción sería suya, sino que cimentaría la narrativa de que México no podía, que simplemente no estaba hecho para la cúspide mundial, relegando su esfuerzo a una anécdota heroica, pero fracasada. Ahora, en este último carril, el dolor no era simplemente la quema del ácido láctico, era la suma de cada amanecer a 5 grados centígrados, de cada comida saltada, de cada crítica mordaz y de cada centavo ahorrado. La brecha con la estadounidense no era solo de tiempo y espacio, era el reflejo de una desigualdad sistémica de la que ella era el único exponente visible. Cada latido agonizante del corazón de la mexicana era la pulsación de una historia de privación. Estaba en el punto de quiebre, nadando no hacia la victoria, sino huyendo de esa profecía que dictaba que la desventaja, al final, siempre gana. Y aunque el cuerpo imploraba clemencia, su mente, curtida en la escasez, solo podía susurrar una palabra ancestral y peligrosa: resistencia. La primera mitad de la carrera era, para todos los efectos, un despliegue de poderío geopolítico y económico flotando en el agua clorada. Las brazadas de la favorita estadounidense eran ritmos de tambor, martillando un compás que solo la élite podía seguir sin destrozarse. Ella y la canadiense, moviéndose en el centro, generaban una estela limpia y furiosa, una pared de agua ineludible que relegaba a las demás a una dimensión de remeras secundarias. Para la mexicana, cada 50 metros se sentía como un siglo. El dolor punzante en los hombros comenzaba a competir con la sensación helada de la invisibilidad. No estaba compitiendo contra ellas, sino luchando por evitar ser tragada por la ola que dejaban a su paso. La cámara, el público, el tiempo, todo pertenecía a la soberana del carril central. El sonido debajo del agua era el grito más claro de la jerarquía. La estadounidense se deslizó con una eficiencia aerodinámica casi insultante. La fricción del agua contra su cuerpo era mínima, un silbido bajo y constante. En contraste, los movimientos de la mexicana eran esfuerzo puro, energía bruta gastada en la desesperación por mantenerse a flote, por no hundirse en el abismo de la 10ª posición. Los músculos se endurecían y la mente luchaba por mantener la técnica que tanto le había costado refinar con entrenadores esporádicos y piscinas prestadas. Era el momento donde la natación dejaba de ser gracia y se convertía en una negociación brutal con el cuerpo, donde cada inhalación era robada y cada exhalación un lamento ahogado. El tiempo se había detenido, encapsulado en la agonía de los 250 metros. La presión psicológica crecía exponencialmente, un peso que no se medía en metros, sino en la indiferencia. Desde las gradas, ella era solo una mancha más en el borde, una pieza de utilería para hacer que las estrellas brillaran más intensamente. Este anonimato era un arma de doble filo. Por un lado, le ofrecía el velo de la expectativa cero, la ausencia de la obligación de ganar que asfixiaba a las líderes. Por otro, era el recordatorio hiriente de su origen, de las carencias que significaban que su presencia era tolerable, pero su victoria impensable. No tenían que preocuparse por ella. Y en esa falta de respeto tácita, en esa suposición de debilidad, la mexicana encontró un pequeño, pero incandescente, núcleo de fuego que prohibía el colapso. El ácido láctico comenzó su conquista, reptando desde los antebrazos hasta el núcleo del pecho. El dolor no era una sorpresa, era un viejo conocido, pero su intensidad en este escenario saturado de adrenalina era paralizante. El cuerpo gritaba «¡Basta!», mientras ella, bajo el agua, negociaba treguas temporales con sus extremidades fatigadas. La perfección técnica de las punteras,
vista a través de la estela turbulenta, parecía una burla distante. Mientras ellas ejecutaban, ella se dedicaba a sobrevivir a una ejecución. El mantra de resistencia mutó de un murmullo de supervivencia a una orden militar, manteniendo la coordinación mínima necesaria para que el esfuerzo no se desperdiciara en movimientos inútiles. Tenía que guardar algo, una reserva de furia seca, para el infierno que vendría. En la plataforma de entrenadores, los análisis eran rápidos e incisivos. La estadounidense iba exactamente en el tiempo programado. La canadiense la marcaba de cerca, y las demás, incluyendo a la desconocida de México, ya estaban pagando el precio de un ritmo insostenible. Faltaba todavía la mitad del recorrido, el tramo donde la voluntad se disuelve y la experiencia decide el destino. La mexicana sentía el juicio del cronómetro como una daga. Sabía que la distancia visual con la punta aumentaba. La mente, sin embargo, hizo un cálculo frío. Si se enfocaba en la brecha, se ahogaría. Si se enfocaba en el siguiente ciclo de respiración, sobreviviría para ver el error ajeno. Era una estrategia de desgaste, una apuesta arriesgada que dependía de la desesperación del oponente. Los carriles a su alrededor comenzaron a cobrar vida propia. Las nadadoras de la segunda línea, desesperadas por no perder contacto con la élite, elevaban su cadencia, salpicando agua y esperanza en ráfagas frenéticas. La mexicana mantuvo su cadencia. No podía acelerar, no aún. Se sentía como si nadara en cemento líquido, pero cada brazada tenía el peso de 100 sacrificios. El olor a cloro quemaba las fosas nasales. El eco de los jueces se distorsionaba en una cacofonía lejana. Su universo se había reducido al tacto rugoso de la línea divisoria debajo de su mano y al color azul eterno del fondo de la piscina. Todo lo demás, incluyendo el marcador, era una distracción prescindible. Justo antes de la marca de los 300 metros, la estadounidense ejecutó la maniobra esperada, pero siempre devastadora, un microacelerón. No fue una explosión, sino una sutil, pero constante, elevación del ritmo que incrementó la velocidad sin cambiar la apariencia de su técnica perfecta. Era un golpe psicológico, diseñado para romper el espíritu de aquellos que ya estaban al límite, para hacerles creer que la distancia era ya insuperable. El efecto fue inmediato. La canadiense reaccionó con una pizca de pánico y las demás lucharon con torpeza por seguir la estela repentinamente más violenta. La mexicana sintió cómo el vacío se hacía más grande frente a ella, una separación dolorosa que le recordaba lo lejos que estaba de ese pedestal dorado. Los músculos ya no respondían con obediencia, ahora exigían permiso para cada movimiento. La patada, que debía ser un látigo propulsor, se había reducido a un batido desesperado. La respiración era superficial, insuficiente para la demanda de oxígeno. Su visión, a través de las gafas ajustadas, se volvió ligeramente borrosa por la fatiga. Ella era un motor recalentado, trabajando por encima de su capacidad máxima. Pero la mente, esa forjadora de acero en la adversidad, se aferraba a un único principio: no cedas la técnica. El dolor era tolerable, el desperdicio de energía, no. Mantener la línea, permanecer invisible, permitir que el drama de la punta consumiera el oxígeno y la fuerza de las favoritas. El tiempo restante parecía expandirse en una eternidad líquida. Cada mirada lateral, fugaz y subacuática, confirmaba el diagnóstico. Iba séptima, tal vez octava, exactamente donde todos esperaban que estuviera. La meta no era alcanzable ahora, sino una promesa lejana. En este punto de la carrera, las nadadoras de punta luchaban contra el pánico de no estar lo suficientemente adelante. La mexicana luchaba contra el pánico de estar demasiado atrás. Sin embargo, su sufrimiento era metódico.
Ella no estaba quemando sus reservas impulsada por la rabia ciega, sino dosificando la miseria. Estaba esperando el momento exacto en que la arrogancia de la delantera, la confianza del entrenamiento perfecto, se topara con la realidad de la extenuación final. Los últimos virajes se acercaban, y la fatiga era ya un estado de ser, no una sensación. En el tumulto de la piscina, donde las atletas luchaban por cada centímetro de agua y cada respiro limpio, la mexicana había desaparecido en una quietud interior aterradora. Su rostro, cuando viraba para respirar, no reflejaba esfuerzo ni resignación, sino una concentración vacía, casi inhumana. Ella se había convertido en una sombra en el carril, una anomalía en la carrera que, para todos, ya estaba decidida. Estaba en la zona de castigo del recorrido, pagando el precio de la escasez con cada latido, pero sabiendo que justo allí, donde el dolor es máximo, la verdadera batalla psicológica está por comenzar. Resistencia había cumplido su propósito. Ahora venía la hora de la caza. El mundo se había encogido hasta el diámetro de sus gafas, reducido a la línea negra y serpenteante del fondo y la vaga mancha de velocidad de la estadounidense, 3 pies por delante, inalcanzable aún. Este dolor, esta agonía muscular en el cuádriceps y los hombros, era un viejo conocido, un compañero de viaje al que le había puesto un nombre: el futuro. Escuchaba el batido constante de la dominadora, un recordatorio del atletismo de privilegio, pero su foco se había vuelto interno, lejos del enemigo y hacia el espejo de sus propias motivaciones. Esto no era una competencia de egos, era la validación de años de sacrificio y de una asfixiante presión económica. Debía justificar los costos impagables que su familia había asumido, la deuda incurrida solo para financiar viajes, suplementos especializados y el mero acceso a piscinas de entrenamiento decentes. Esta carrera era el peso de una carrera profesional y, más crucialmente, la solvencia de la panadería de sus padres, hipotecada por su sueño. La imagen del pagaré firmado, el peso de la tinta sobre el papel bancario, centelleaba detrás de sus párpados con cada brazada agotada. Ese dinero no fue invertido en un traje de baño de última generación o en gafas de diseño. Fue el capital vital que sus padres necesitaban para salvar el negocio familiar que alimentaba a sus hermanos. Si fallaba en asegurar esa medalla y la inevitable beca y patrocinio gubernamental que la acompañaba, el sacrificio sería en mil non sintum. Vano, condenando a su gente a una quiebra silenciosa y dolorosa. El sabor salino del cloro se había transformado en el amargo gusto de la desesperación. La voz del anunciador, filtrada y distorsionada por el agua turbulenta, registraba en su mente solo como una cuenta regresiva implacable hacia la ruina financiera si no acortaba la distancia. La atleta americana podía estar nadando por la gloria personal. La mexicana, en cambio, nadaba por la supervivencia de su estirpe. Al otro lado de la cuerda divisoria, la nadadora estadounidense, el epítome del lujo atlético bien financiado, parecía deslizarse sobre el agua casi sin esfuerzo, confiando en una técnica pulida en instalaciones de élite. Ella probablemente se preocupaba por sus contratos de patrocinio. La mexicana se preocupaba por el corte de luz en su hogar. La brecha entre ellas era ahora agonizante, quizás menos de 1,5 metros, una eternidad en el cálculo de la velocidad olímpica. Esto no era meramente un concurso de resistencia y fibra muscular. Era un choque brutal de economías, un desgarrador ajuste de cuentas entre la escasez latente de Latinoamérica y la cómoda abundancia del norte global. Con el viraje final aproximándose, la protagonista se esforzó más, consciente de que si no comenzaba a disolver la ventaja de la americana en ese instante, la guillotina financiera caería sin remisión sobre el esfuerzo de toda su vida. Se concentró enteramente en las vibraciones transmitidas a través del agua. La
firma sísmica del potente pataleo de la americana justo por delante. El sonido no era un simple chapoteo, sino el tamborileo de un desastre inminente o de un triunfo inminente, dependiendo de sus próximas 10 brazadas. Sus pulmones ardían, no solo por la falta de oxígeno, sino por el recuerdo vívido del entrenamiento brutal en piscinas heladas de alta altitud, donde cada práctica matutina se sentía como una amenaza de hipotermia. El mantra de su entrenador resonaba en sus oídos internos. El dolor es el impuesto que se paga por la medalla de oro. Y en ese momento ella estaba pagando la tarifa máxima. Sintió un leve sabor a metal en la boca, sangre, una señal inequívoca de que su cuerpo estaba comenzando a destrozarse a sí mismo para obtener el combustible necesario. Tenía que atacar de inmediato, consumir las últimas reservas de energía antes de que el motor biológico decidiera apagarse por completo. No retroceso. Ya no había posibilidad de volver a los bloques de salida, ninguna opción de reiniciar en esta carrera económica tan cruel. Ella ya había sacrificado su juventud, faltado a ceremonias cruciales, y se había sepultado bajo capas de sacrificio que una simple medalla de plata nunca podría justificar. Tenía que ser el oro, el color de la solvencia, el color de la validación familiar. El dolor en sus brazos era un pasajero ruidoso y demandante, pero ella lo confinó al asiento trasero, poniendo su voluntad indomable al volante. El rugido de la multitud, previamente distante, comenzó a agudizarse hasta convertirse en un estruendo ensordecedor, mientras los espectadores de la tribuna percibían el cambio repentino en el ritmo, la tormenta que se gestaba en el carril mexicano. Ella ya no nadaba contra el tiempo, nadaba contra el aplastante peso de la expectativa y la urgente necesidad. Modificó sutilmente su patrón de respiración, pasando de una inhalación rítmica cada 2 brazadas a una rotación agresiva cada 4, acumulando precioso oxígeno en sus pulmones para el asalto final. Sus piernas, que antes mantenían el ritmo, ahora golpeaban el agua con una furia desmedida, generando una estela poderosa que brevemente desestabilizó a la americana. Este ya no era el momento para el deslizamiento elegante, era la fuerza bruta aplicada con una precisión forjada por la desesperación absoluta. Se visualizó como una lanza, afilada por la necesidad y la pobreza, apuntada directamente al corazón del liderazgo aparentemente inexpugnable. El agua superficial se sentía tibia, recalentada por la intensidad pura de la lucha, y hundió su mano profundamente, atrapando la resistencia del líquido y tirando de él con una intención feroz que prometía violencia a los registros históricos. Podía sentir el rocío del pataleo de la americana rozando la punta de sus dedos. Finalmente estaba a distancia de ataque. La proximidad era embriagadora, una dolorosa inyección de adrenalina que contrarrestaba la fatiga paralizante que la había asaltado instantes antes. Esta carrera era el último argumento de venta para el futuro de su familia, una súplica televisada por el alivio económico envuelta en licra y pura furia competitiva. Si flaqueaba ahora, si se conformaba con el segundo lugar, las consecuencias serían catastróficas. La desesperación se tradujo en una velocidad cruda y sin filtro que desafiaba la lógica y los libros de entrenamiento. La cazadora había cerrado la brecha. La americana, todavía ignorante de la profunda urgencia que impulsaba el asalto, desde el sur de la frontera, estaba a punto de descubrir la verdadera, intransigente ferocidad de un guerrero que lucha no por un premio, sino por la vida misma. El cuerpo de la americana, entrenado para la precisión milimétrica, registró el cambio de ritmo. No era pánico, sino una fría y científica aceleración. Escuchaba el redoble sordo del agua desplazada detrás de ella, un sonido que hasta hace 20 metros era lejano y ahora era una vibración tensa en su propia línea de carril. En su mente, el guión dictaba que la mexicana, sin historial de finales explosivos, debía estar colapsando,
víctima del ácido láctico acumulado. Pero la cazadora no colapsaba, atacaba. Era el ritmo exacto que el profesor Montalvo había ensayado en las tinas de madrugada. 6 brazadas de contención seguidas por 4 explosivas, diseñadas para triturar la moral del rival en el último cuarto. Ese fue el primer error de cálculo de Occidente: subestimar la disciplina nacida de la necesidad absoluta. ¿Por qué el tanque de oxígeno de la mexicana no se agotaba? La respuesta residía a 3000 metros sobre el nivel del mar, en un centro de entrenamiento espartano en lo alto de la Sierra Madre, donde el aire era fino como cristal y el dolor era el único compañero de gimnasio. Mientras la americana disfrutaba de instalaciones de vanguardia al nivel del mar, respirando aire enriquecido y medido, la cazadora nadaba en albercas cubiertas de moho, forzando a sus pulmones a extraer el máximo de cada molécula de oxígeno. Era un entrenamiento arcaico y brutal, basado en la máxima de que, si puedes dominar la hipoxia, la presión atmosférica de una capital mundial parecerá un paseo. El sacrificio había costado meses de migrañas y náuseas, pero ahora, en el fragor de la batalla final, se traducía en una reserva de potencia que nadie había podido predecir. El dolor actual, esa quemazón ácida en sus cuádriceps que anunciaba el límite humano, era una sombra pálida comparada con el infierno de Minas. Entrenamiento en la altura. Recordaba el olor a cloro rancio, mezclado con el hedor a metal oxidado del gimnasio, y el frío cortante que penetraba hasta los huesos al salir de la piscina antes del amanecer. Su cuerpo no solo había sido entrenado, había sido reestructurado a nivel celular. Las pruebas de lactato mostraron que su umbral anaeróbico había sido empujado más allá de lo médicamente aceptable, lo que permitía a la cazadora sostener la velocidad máxima durante 10 metros críticos más que cualquier rival. Esa resistencia no se compra con becas, se paga con días de aislamiento total, soledad impuesta y la visión fija de la bandera como único horizonte. El cuerpo técnico estadounidense había analizado cada brazada, pero ignoraba un detalle vital: la transición bajo el agua. La fuerza de su patada, desproporcionada para su físico, no era resultado de la genética, sino de incontables horas perfeccionando el giro, mientras que la americana dependía de un deslizamiento elegante para conservar energía. La cazadora utilizaba la inmersión después de cada pared como un reinicio explosivo, una bala propulsada por un látigo de acero. Era una inversión total de la estrategia ortodoxa. En la última pared, la mexicana había generado medio cuerpo de ventaja en esos cruciales 15 metros subacuáticos, un sprint que la mayoría usa para recuperar aire. Esta agresividad técnica era la firma del profesor Montalvo: atacar donde el enemigo espera que te detengas. Aquella no era solo una competencia deportiva, era una liberación de cargas. Detrás de la técnica impecable y la resistencia sobrehumana había una presión financiera que los patrocinadores multimillonarios de la rival jamás podrían comprender. Cada patada era una respuesta a las deudas familiares, una negación rotunda a la pobreza que había marcado su infancia. El metal de la medalla no representaba el oro, representaba la casa hipotecada de su madre y la oportunidad de que sus hermanos menores pudieran ir a la universidad. Luchar por esos elementos invisibles genera una clase de furia controlada, un motor ético que no figura en ninguna tabla de rendimiento. Mientras el público gritaba, su mente solo escuchaba la promesa silenciosa hecha en una alberca helada: volver con la victoria o no volver. En el palco de entrenadores, el jefe de análisis de datos de EEUU dejó caer su tableta. Sus modelos predictivos, construidos sobre estadísticas históricas y la curva de fatiga estándar, habían fallado estrepitosamente. La cazadora mantenía una tasa de brazada por debajo de la esperada, lo que significaba una eficiencia hidrodinámica casi perfecta, utilizando menos energía para cubrir más distancia. No estaba apretando el paso en un ataque desesperado. Estaba simplemente manteniendo la eficiencia que entrenó para este momento. El entrenador americano, con un rostro lívido que reflejaba la comprensión total de la catástrofe, entendió que su nadadora
había sido atraída a una trampa de ritmo. Había confundido la paciencia con la debilidad, y ahora la guerrera que venía de las montañas estaba ejecutando el plan perfecto. El público, hasta entonces dividido, sintió una sacudida colectiva. De repente, las piezas encajaron. El entrenamiento en la altura, las brazadas cortas y metronómicas al inicio, la gestión quirúrgica de la energía. No era suerte, ni un arrebato de adrenalina. Era la culminación de un guión de 4 años, escrito en secreto, diseñado para esta única fase de la carrera. El objetivo nunca fue establecer un récord mundial. El objetivo era aniquilar la ventaja psicológica de la americana exactamente en los últimos 25 metros, cuando la fe flaquea y el cuerpo ruega rendición. La cazadora no estaba compitiendo contra el reloj. Estaba luchando contra la historia de la supremacía, y con cada patada silenciosa, la distancia entre el sueño y la realidad se evaporaba, volviéndolo imposible, innegablemente real. La cazadora sintió el ácido láctico quemándole los músculos con la furia de un volcán submarino. Estaba a 10 metros de la gloria y a solo medio cuerpo de la espalda de la estadounidense, cuya sombra monumental ahora se proyectaba a su lado. En el instante preciso en que la nadadora mexicana elevó la cabeza para inhalar una bocanada de aire turbio y pesado, sus ojos captaron el pánico fugaz en la mirada periférica de su rival. La intocable había roto su ritmo, no por agotamiento físico, sino por la pura incredulidad ante lo que estaba sucediendo. Era el reconocimiento fatal. La amenaza no era una fantasía patriótica de las gradas, sino una realidad palpable que respiraba y atacaba justo detrás de ella. Ahí, en ese metro cúbico de agua hiperbólica, el juego mental alcanzó su cenit. La cazadora entendió que su cuerpo no aguantaría más de 3 brazadas a ese ritmo suicida. Solo quedaba el corazón y una decisión violenta. Y fue en ese microsegundo de conciencia dolorosa que tomó la decisión que definiría su legado, una movida tan desesperada como necesaria. Olvidó la técnica pulcra aprendida en años de disciplina. Olvidó el consejo del entrenador de conservar el último aliento. La cazadora ejecutó un movimiento primitivo, una liberación brutal de energía acumulada, como si cortara los cables de seguridad de su propio tanque de oxígeno. Empujó con las piernas de forma tan antinatural que sintió los tendones a punto de desgarrarse. No era nadar, era una demolición muscular forzada, un todo o nada lanzado contra el muro de la historia. Si fallaba, el colapso sería total. Se hundiría hasta el fondo de la piscina, humillada por su propia audacia. Pero la alternativa era la derrota lenta, la derrota segura. Ella eligió el riesgo extremo de la gloria fugaz, la única opción cuando se lucha por el alma de una nación. El agua circundante se convirtió en un infierno de microturbulencias. El sonido del chapoteo se volvió sordo, reemplazado por el martilleo ensordecedor de su propio corazón contra las costillas, un tambor ritual que dictaba el ritmo final de la batalla. La presión en sus oídos era tan intensa que el mundo exterior se disolvió en un zumbido blanco y agudo. Por un instante, el olor químico del cloro fue sustituido por el hedor metálico y acre del esfuerzo extremo que emanaba de su propia piel. Las luces del techo se estiraron y deformaron en filamentos de fuego bajo la superficie distorsionada. La cazadora cerró los ojos brevemente, no por miedo, sino para enfocar toda su energía en la punta de sus dedos. Cada brazada era un acto de voluntad pura, no de fuerza, rasgando la barrera acuática con una desesperación calculada que la llevaba al borde del desmayo. Alcanzó el punto de alineación exacto en los últimos 8 metros. Los cuerpos estaban lado a lado, 2 locomotoras de carne y hueso colisionando en la misma vía. Pero mientras el estilo de la estadounidense mantenía la precisión robótica de su entrenamiento, el movimiento de la cazadora era caótico y voraz. Desordenado por la necesidad, la campeona sintió el desplazamiento masivo de agua a su derecha, una señal táctica irrefutable de que ya no estaba controlando la carrera.
Por primera vez en la competencia, la intocable se sintió observada y casada. Su cadencia se aceleró de forma antinatural, un signo de frustración visible solo para los expertos. Pero ese era el plan mexicano: obligar a la favorita a cometer el error, a abandonar su propio guión. La cazadora no buscaba solo ganar, buscaba romper el espíritu de la hegemonía. Y en ese cruce de miradas subacuáticas, el primer y crucial quiebre mental se había logrado. El puñal fue clavado a 6,5 metros del muro. La cazadora, en una patada final que pareció absorber la energía restante de todo el estadio, se elevó milímetros sobre el agua y la superó. No fue una ventaja cómoda, fue una brecha microscópica, pero definitiva. Había roto la inercia, había quebrado la línea de fuego. En ese instante fugaz, el tablero mental de la competencia se invirtió por completo. La estadounidense se convirtió en la perseguidora, forzada a reaccionar. Este era el punto de no retorno. La cazadora sabía que el ritmo era insostenible hasta el toque final, pero ya no había marcha atrás. Había quemado todas las reservas, había comprometido hasta la médula. El cuerpo solo podía seguir el mandamiento de la mente, alcanzar esa pared de cemento o morir en el intento, con la única certeza de que el antes de esta carrera ya había quedado, sellado en el pasado glorioso. El ácido láctico había convertido sus extremidades en pesas de plomo, haciendo que cada brazada fuera un levantamiento cruel, un desafío a la ley de la física y la biología. El agua, que momentos antes había sido un medio de sustento, se había transformado en un obstáculo viscoso, un jarabe denso que se oponía a cada movimiento. El rugido de la multitud había dejado de ser un aliento para convertirse en un zumbido sordo y aterrador, una distorsión que aislaba a la nadadora en su cápsula de sufrimiento. El oxígeno se convirtió en un lujo inalcanzable. La visión periférica se tornaba gris y la única orden funcional del cerebro era la repetición mecánica de la secuencia: jalar, empujar, rotar, respirar, morir. Este era el terreno donde el deporte se rompía, dando paso a una prueba de pura voluntad de hierro, donde los cuerpos se rendían, pero el espíritu se negaba a claudicar. La mente, bajo el asalto de la hipoxia, comenzó a distorsionar la realidad. El tiempo no fluía, sino que se detenía en fragmentos agonizantes. ¿Eran 20 segundos lo que restaba o 20 minutos? El agua salada que se filtraba bajo sus antiparras era fría y servía como un recordatorio brutal de la realidad en medio de la fiebre interna que consumía sus músculos. Sentía el eco de la voz de su entrenador, una sombra fantasmal de instrucción técnica que le exigía la perfección, pero ella ya no podía escuchar, solo podía empujar. El cuerpo había desechado la elegancia. Ahora se trataba de una fuerza bruta y desesperada, un derroche ineficiente de energía que, sin embargo, le permitía robar centímetros vitales al inminente colapso. Esta era la máxima apuesta de su vida. En medio de la niebla de la fatiga, se permitió un vistazo arriesgado, un corte psicológico que buscaba la confirmación de su paranoia. La estadounidense, la máquina de precisión que no debía fallar, estaba justo allí. Podía ver el remolino caótico de la calle contigua y, por un instante fugaz, el rostro de su rival, la perfección de la americana. Su técnica de manual que había dominado el mundo comenzaba a desmoronarse bajo la misma presión biológica. Pero en sus ojos aún ardía una llama fría de determinación, la historia de una invencibilidad que se negaba a ser violada. Este breve instante de contacto visual selló el entendimiento mutuo. Ambas estaban cruzando el umbral de lo humanamente sostenible, luchando contra la misma gravedad acuática. La favorita estadounidense sabía que su ritmo era perfecto. Su matriz de entrenamiento había garantizado un cierre limpio, controlado, un margen cómodo.
pero la turbulencia a su izquierda era inequívoca, demasiado violenta, demasiado cercana. La realidad la golpeó como una pared de ladrillo submarina. La mexicana, la que debía haber cedido el paso en el tercer largo, no solo se negaba a desaparecer, sino que estaba, en ese instante preciso, fraccionalmente adelante, nariz a nariz. El shock fue un cortocircuito devastador para su psique, destrozando la narrativa de control que había mantenido durante toda la carrera. La incredulidad se transformó en una punzada helada de pánico puro que paralizó su estrategia. La reacción de la americana fue visceral y no estratégica. Fue un acto reflejo impulsado por el miedo a la pérdida, el primer error monumental de la tarde. Sobrepataleó, gastando las últimas reservas de glucógeno que debían asegurar la llegada, sacrificando la suave cadencia que la distinguía. Este movimiento, desesperado, nacido de la repentina certeza de que su corona estaba siendo robada, fue la señal que la atacante estaba esperando. La tensión en las gradas se había vuelto insoportable. Ya no era un evento deportivo, sino un duelo de vida o muerte por el derecho a existir en la historia. El aire en el complejo se sentía denso, cargado del dolor de dos atletas llevando sus cuerpos más allá del límite. La visión del titubeo de la americana no provocó alegría, sino una ráfaga de furia gélida en el pecho de la protagonista. Ahora, el mandato fue claro, un grito silencioso que detonó la última carga de adrenalina. Cada fibra, cada gota de sudor acumulada en años de entrenamientos solitarios se canalizó en los 10 metros restantes. Las brazadas se volvieron más cortas, más rápidas, más parecidas a martillazos salvajes que a técnica depurada. Los pulmones clamaban por el aire que no llegaba. Un sabor metálico a cobre llenaba su boca, ignorado. Ella debía anular el interruptor de seguridad del cuerpo, rechazar el dolor como una ilusión y solo concentrarse en el punto blanco brillante del final, el único escape posible. 10 metros. El rugido de la gente ya no era un sonido, sino una presión física que aplastaba sus oídos. Podía ver los bloques de salida borrosos a través de la espuma. El aroma acre del cloro y el sudor quemado llenaba sus fosas nasales. Era un doble tormento, la agonía del desgarro muscular y la agonía mucho mayor del miedo al fracaso, después de haber llegado tan lejos, de haberlo comprometido todo. Empujó el agua con una violencia monstruosa, un abandono final de la autoprotección, exigiendo una velocidad que era biológicamente imposible, enfocada únicamente en la pared inmaculada que representaba el juicio y la liberación. En estas brazadas postreras, la historia, la bandera y el estatus se disolvieron. Solo quedaron dos seres primitivos trabados en un combate de suma cero. Ambas estaban ahogándose en ácido láctico, moviéndose por un impulso puramente reflejo, pero había una diferencia sutil y crucial. La americana luchaba por mantener algo que poseía, lo cual requería pensamiento consciente y pesado. La mexicana luchaba por arrebatar algo, lo cual solo exigía hambre pura e incontrolada. Esa ligera diferencia en la motivación, esa sed de revolución, otorgaba al atacante la ventaja psicológica, una energía prestada que no duraría, pero que era suficiente para estos últimos instantes. La sincronía de su agonía era espeluznante. Nadaban perfectamente paralelas, separadas por escasos centímetros, sus manos golpeando el agua casi simultáneamente, creando un metrónomo demoníaco que marcaba el final de la cuenta regresiva. La brecha era microscópica, indescifrable para los ojos de los espectadores. Solo los sensores bajo el agua sabrían la verdad final. La protagonista sintió cómo sus dedos comenzaban a rozar el hombro de la americana, una confirmación táctil de que la ventaja era suya por el grosor de un cabello. Necesitaba un último jalón, completo, perfecto, que la proyectara hacia el cemento de la salvación. La pared se había transformado de una promesa lejana en una realidad inminente, un juez implacable.
Ya no veía a la estadounidense. Su campo visual era ahora un túnel estricto hacia el bloque de llegada. Levantó la cabeza ligeramente, instintivamente, en busca de ese último gramo de inercia, ignorando el drag, suplicando a su cuerpo que se estirara, que se elongara más allá de sus límites elásticos, que rompiera la barrera del tiempo. Este era el instante fugaz, donde los años de sacrificio se condensaban en milisegundos de destino. Ella se sintió ingrávida, suspendida entre la gloria y el colapso absoluto, el cuerpo actuando solo por la inercia del esfuerzo pasado. Su brazo se extendió, el golpe de gracia final, desesperado. El agua silbaba junto a sus orejas, un sonido de vacío puro, a medida que su mano, abierta como una garra, se dirigía al objetivo. La mano de la estadounidense se extendía con igual desesperación, luchando por recuperar el control perdido ante la embestida. El mundo entero pareció contraerse. La pared estaba a 1 centímetro. Toque. El impacto fue ensordecedoramente silencioso en su mundo interior, seguido inmediatamente por la erupción caótica de la realidad externa, la explosión del tiempo detenido. La burbuja de silencio estalló. Primero fue el sonido del agua reventada por los cuerpos que emergían frenéticamente en busca de aire y confirmación. La estadounidense, exhausta, levantó la cabeza y miró el mosaico luminoso que por un segundo pareció congelarse en un patrón indescifrable de colores y dígitos. El olor a cloro quemado y la vibración sutil del estadio le golpearon el tímpano, pero todo quedó subordinado a ese único dato que debía aparecer en la tabla. La mexicana, braceando inercialmente como si el triunfo aún dependiera de ese último esfuerzo, sintió una punzada de incredulidad. No había un rugido inmediato, sino un gemido, colectivo de miles de almas conteniendo el aliento, un pitido agudo y persistente que perforaba el cráneo antes de la verdad. Esa fracción de segundo entre el toque y la revelación oficial es el purgatorio del nadador, un infierno acuático donde la mente repite la carrera en cámara lenta, buscando el error o el milagro en cada milisegundo transcurrido. Entonces, la placa de los tiempos se encendió, no con la luz dominante y esperada, sino con una cifra que redefinió la historia del carril central. Carril 4-1. La lectura fue categórica e inequívoca. El tiempo de la mexicana, más allá de cualquier pronóstico o estadística, era suficiente. El rostro de la estadounidense se contrajo en una mueca de incredulidad y derrota profunda, un quiebre visible en la coraza de invencibilidad que había cargado durante años. Su cuerpo flotó, inerte, en el punto de contacto, mientras la realidad le martillaba sin piedad. La distancia que había mantenido, el control férreo de su brazada, la promesa de la victoria fácil, todo se había disuelto en los últimos 5 metros de agonía. Ella no solo había perdido la carrera, había perdido el guión. El mito del dominio absoluto se ahogó en esa piscina en un acto de rebelión deportiva que nadie había podido prever, un golpe seco y devastador a la psique del campeón. El estadio ya no contuvo su aliento, explotó. El rugido no era el habitual clamor deportivo, sino el grito contenido de una nación que había esperado décadas por un momento así. Desde la tribuna se escuchó un estruendo que no venía de gargantas, sino de entrañas, un terremoto emocional que hizo temblar el agua en los carriles adyacentes. La mexicana giró lentamente, buscando la bandera ondeando en el indicador, y al verla, la tensión acumulada de toda una vida se liberó en un grito sordo y un puño triunfal que emergió del agua, confirmando lo imposible. Ya no había dudas, ya no había necesidad de analizar brazadas o volteos. La narrativa establecida se había roto. La favorita había caído. El ciclo de la depredadora que acechaba en la sombra se había completado de la manera más improbable y espectacular. Esto no era solo una medalla de oro, era una declaración de independencia deportiva forjada en la desesperación y coronada por la voluntad inquebrantable. El rugido del Coliseo finalmente se extinguió, no con un estruendo, sino con un suspiro colectivo, pesado y lleno de significado. En ese silencio, el marcador luminoso ya no mostraba
mostraba solo tiempos, mostraba la reescritura de un destino. La americana se levantó del agua con la mirada perdida, sin buscar excusas, entendiendo que el agua no se había movido igual para ella en el último tramo. Lo que había ocurrido en esos 2 minutos fue más que una hazaña cronometrada. Fue la demolición de un dogma mental que aseguraba que ciertos podios estaban reservados solo para unos pocos. Desde ese día, cada competidor que se paró en el bloque de salida, sintiendo el peso de la historia y el dominio ajeno, ya no vería la piscina como un muro infranqueable, sino como el espejo de la posibilidad pura, un lugar donde la voluntad siempre tiene la última palabra. El oro era solo el recordatorio físico de que el verdadero límite jamás estuvo en el carril.